Estamos con Tomás Salazar, con quien vamos a conversar un poco sobre este tema de cómo fomentar la unidad en medio de la diversidad. Tomás, si me permite, en este contexto que vive el país, socialmente, políticamente, hay una diversidad, hay diferencia, incluso hasta fragmentación, ¿no? Tanto en los distintos campos, social, político, hasta económico. ¿Cómo en medio de esa situación se puede incentivar la unidad para superar justamente la crisis que vive el país? Pienso que una primera manera es tener la voluntad de buscar la unidad, ¿no? Es decir, si exacerbamos solamente las diferencias que existen realmente, pero no buscamos criterios de unidad, entonces va a ser bien difícil, ¿no? Entonces lo primero que yo diría es tenemos que tener la voluntad de querer unirnos como peruanos y de buscar los criterios que nos unen de manera objetiva, ¿no? En ese sentido, nosotros en este congreso estamos haciendo una opción, digamos, por reflexionar sobre algunos de estos elementos que nos unifican, ¿no? Vamos a hablar sobre el idioma, vamos a hablar sobre el territorio, que también es un principio de unidad, vamos a hablar de las instituciones, ¿no? O sea, por ejemplo, tener un mismo sistema político, un mismo sistema judicial que aplica para todos los peruanos, de alguna manera también es una manera de buscar la unidad. Vamos a hablar sobre la religión también como esa cosmovisión que de alguna manera se manifiesta en muchas de nuestras manifestaciones culturales, ¿no? En devociones, en procesiones, en prácticas, etcétera, que también pueden significar indicios de unidad. Y por último el mestizaje, que es algo que también mencionó ahora el doctor Eusebio Quiroz, que también es un hecho concreto, digamos, de nuestra unidad, ¿no? En la medida en que ha habido un mestizaje no solamente racial, sino también cultural, que se expresa ya de manera concreta, explorar este mestizaje, conocerlo mejor, ver en qué sentido nos identifica, ¿no? El ejemplo mismo del arroz chaufa, digamos, es un buen ejemplo de este mestizaje. Creo que reflexionar sobre eso, incentivar, digamos, la unidad como un propósito, son caminos que podemos ir transitando hacia esa búsqueda de la unidad nacional. Hablar de peruanidad, por ejemplo, hoy en día nos volcaría a reflexionar sobre lo que somos, justamente sobre lo que nos une más, en lugar de solo preocuparnos por aquello que nos divide. Exactamente, exactamente. O sea, la misma palabra peruanidad supone una definición, ¿no? Es decir, qué es lo que hace que nosotros seamos peruanos y no seamos chilenos, no seamos brasileros, no seamos franceses, etc. Todos somos seres humanos, pero nosotros como peruanos tenemos algunos rasgos de la manera en cómo vivimos nuestra vida humana que hacen que seamos únicos y que seamos diferentes de todos los demás en unos sentidos, ¿no? Entonces, eso que nos hace únicos y que compartimos tú conmigo, con todos los demás peruanos, incluso de distintos ámbitos, ¿no? O sea, somos un país realmente muy diverso, hay selva, hay sierra, hay costa, hay las distintas regiones, etcétera, cada uno tiene sus propias características, pero sin embargo todos intuitivamente nos sentimos peruanos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta por la peruanidad, ¿no? Lo que es igual en todos los casos, ¿no? En todos los casos, por más que la diversidad también sea muy clara, ¿no? Claro, la diversidad nos debe enriquecer y no dividirnos. Exactamente, exactamente, tal cual. Bien, muchas gracias, Tomás, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Bien, gracias.